Capítulo 5. Economía política. Número 1. La dependencia cultural. Integración mundial e intercambio desigual. Marx y sus amigos hablan del carácter revolucionario del capitalismo. La ley de supervivencia consiste en trastornar continuamente las fuerzas productivas. Gracias a ese proceso continuo, se crean las condiciones de su propio derrocamiento. Paul Baran, en 1957, publica Économie politique de la croissance. Dice que la unidad de análisis del capitalismo moderno no puede ser la sociedad nacional, sino el sistema mundo, donde las naciones son componentes. Se habla ahora del concepto economía mundo. Se forma una triple realidad. Para tener la economía mundo necesitamos de un espacio geográfico, existencia de un polo o centro del mundo y zonas intermedias alrededor de ese eje central, que están subordinadas y dependiendo de ellas. A esto se le conoce como intercambio desigual. Un ejemplo del intercambio desigual serían los acuerdos unilaterales entre países vecinos. El TELCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es un convenio entre Estados Unidos, Canadá y México, en el que todos los países son beneficiados de alguna manera. Pero es evidente que el país con más poder, es decir, Estados Unidos, es el que resulta con el mayor beneficio. Por el contrario, la Unión Europea creó la SGP, el Sistema Generalizado de Preferencias, con el cual anula los aranceles o los disminuye para aquellos países en desarrollo que quieran comercializar en la Unión Europea. El autor Schiller define imperialismo cultural como el conjunto de procesos por los que una sociedad es introducida en el seno del sistema moderno mundial y la manera en que su capa dirigente es llevada a moldear las instituciones sociales para que correspondan con los valores y las estructuras del centro dominante del sistema o para hacerse su promotor. En lugar de tener países con cultura propia, en donde todos sean diferentes, todos copian al país que tiene el poder. Schiller, 1976. Por otro lado, América Latina tiene un conflicto constante sobre las estrategias de desarrollo del norte y del sur. Impulsa la teoría de la dependencia. ¿Pero qué es la teoría de la dependencia? Explica que hay relaciones desiguales de poder. La subordinación no solo es económica, sino también política y cultural. Y esto determina las relaciones comerciales y el desarrollo de la dependencia. Se consideraba que el comercio internacional debilita a los países pobres, incrementando su pobreza. Una estrategia de economía nacional sería cerrar las fronteras a productos internacionales y comenzar a consumir productos locales o nacionales. Tal vez necesitaríamos para un beneficio económico decirle adiós a Starbucks y hola al champurrado. La UNESCO y el nuevo orden mundial de la comunicación. La década de los 70 no solo vio nacer la música disco, también es conocida como la década del nuevo orden mundial de la información y la comunicación. La UNESCO se tiene como principal lugar de expresión para el debate sobre la comunicación en sentido único y provoca la creación de una Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación, donde se debate esta problemática. Ronald Reagan era un pensador económico
que hablaba acerca del libre mercado. Y la América reaganiana intenta imponer la tesis del free flow of information. Algunos estados de poder utilizan estos debates como coartada para legitimar sus propias carencias. Un violento choque de intereses en países sureños por la lucha por la emancipación cultural nacional, o países del bloque comunista que se oponen a cualquier apertura de sus medios de comunicación en masas. Número 2. Las industrias culturales. La diversidad de la mercancía. En 1978, Capitalisme et Industrie Culturelle de Bernard Miech es una reflexión de la mercancía cultural y responde la pregunta: ¿qué problemas tiene el capital para producir valor del arte y la cultura? Se refuta la idea de que la producción de mercancía cultural, es decir, libros, discos, cine, televisión, prensa, etc., responde a una única y misma lógica. Dicen que no existe la industria cultural, sino una segmentación de formas de rentabilizar la producción cultural por el capital. En 1980, Les Industries de l'Imaginaire de Patrice Flich se dedica a analizar esa cultura de oleada, ese continuum de programas que valen menos por sí mismos que como conjunto. Tal vez ustedes puedan mencionar algunos como los que aparecen en pantalla. La economía política pretendía remediar las carencias de la semiología de primera generación. Smith, en 1977, expone la idea de que en el capitalismo la audiencia constituye la forma de mercancía de los productos de comunicación. De un sector industrial a la sociedad global. A finales de los 60 e inicios de los 70, la globalización da un salto exponencial gracias a la comunicación electrónica. Estados Unidos se convierte en la primera sociedad global. El 65% de las comunicaciones mundiales provienen de ahí. Se deja atrás el término imperialismo cultural, pero sabiendo lo que hemos visto del control mediático, ¿realmente se dejó atrás o se evolucionó como es el caso de la esclavitud en el capitalismo? La esclavitud, como la conocíamos, evolucionó en forma de deudas. Las tiendas de rayas son un ejemplo de esto. La gente se endeudaba para comprar alimento y lo que ganaban no les daba lo suficiente para saldar sus deudas, por lo que ésta solo crecía y crecía hasta el momento de su muerte, donde eran heredadas a los hijos. Tiempo después esto cambió y ahora la forma de esclavitud se convirtió en las jornadas laborales, donde las grandes industrias toman tu tiempo para seguir creciendo y haciendo más dinero. La comunicación poco a poco ha ido revistiendo una definición totalizadora, cruzando tecnologías múltiples destinadas a estructurar una nueva sociedad. La mayoría de las opiniones consagran la idea de una sociedad que se ha vuelto transparente respecto de la economía informativa. La técnica resulta en un sistema, gracias a la intertécnica posibilitada por la informática. Algunos pensadores creen que es urgente reflexionar sobre la función de regulación social que la técnica había asumido.